Hola, bienvenidos. Hoy vamos a conocer cómo planear por competencias. Mi nombre es Yeside Yaneira Nieto Díaz y soy estudiante de la Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli en la licenciatura de Enseñanza y Aprendizaje de la Física en Educación Secundaria. En la planeación por competencias, lo importante es desarrollar la competencia y para hacerlo se deben identificar los indicadores de desempeño que contribuyen al logro de la misma. Estos indicadores tienen la función de identificar el contenido de la competencia, lo que debe de desarrollarse en el estudiante para lograrla, pero además se puede utilizar para evaluar el proceso desplegado cuando alguien lo ejecuta. Tanto los indicadores de desempeño como las competencias se redactan tomando como base una estructura básica. Primero va el verbo, en tercera persona, en singular, luego el objeto directo y por último la condición. Aquí te presento algunas de las competencias generales de la educación básica. Por ejemplo, utiliza como el verbo en tercera persona en singular, el lenguaje oral y escrito como objeto directo, con claridad, fluidez y adecuadamente como la condición. Desarrollar competencias en nuestros alumnos solo se logrará si el aprendizaje se hace por descubrimiento, gracias a la interacción, mediación, experimentación, problematización y la relación entre el conocimiento y el contexto en el cual se desarrolla para que le pueda dar un significado a lo que aprende. Es decir, solo se consigue esto cuando una persona se enfrenta a un conflicto cognitivo en el que debe desplegar toda su capacidad. Asunto que tiene que ser establecido como una demanda por el educador mediante una estrategia concreta, el análisis de un caso, la elaboración de un proyecto, entre otros. Según Piaget, el conflicto cognitivo para generar aprendizajes se divide en dos etapas. La primera de organización, que es la combinación de dos o más esquemas para generar un nuevo más alto e integrado. Y la segunda de adaptación, que esta a su vez se divide en dos. La primera en asimilación, que es el que usamos para tomar la información y experiencias para insertarlas en esquemas o conceptos aprendidos. Y la segunda de acomodación, que es el proceso mediante el cual las estructuras cognitivas existentes se modifican para considerar la nueva información o experiencia. Se entiende por esquema a cualquier proceso que el sujeto tenga integrado como un aprendizaje. Toda competencia parte del enfrentamiento del sujeto con algo que detone un conflicto cognitivo. Se elige un escenario de aprendizaje apegado a la vida en el que necesariamente tenga que resolver algo. No obstante, dada la diversidad de grupos y de estudiantes, la primera dificultad con la que se encuentra el docente para planear es elegir la competencia a desarrollar. Existen diferentes propuestas para la planeación por competencias. La primera de ellas es de enfoque constructivista, que se caracteriza por ser inductiva-deductiva, ya que mediante una serie de actividades no articuladas entre sí, el estudiante construye el conocimiento y elabora productos finales como una investigación o un proyecto. Planeación directa o pragmática. Es en la que se identifica la competencia y el indicador de desempeño a trabajar, para luego diseñar directamente la situación didáctica y la secuencia que se empieza a desarrollar. Y por último, la planeación por conciencia. Esta se elabora al hacer un ejercicio de conciencia en el que se separan los contenidos con los que se cuenta una competencia, conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. A partir de ahí, se diseña la situación y su secuencia didáctica. La planeación con enfoque constructivista dice que el docente actúa como mediador y activo y crítico. El alumno es creador y crítico, además de actuar de manera comprometida y dinámica. Aquí se va el contexto como el medio para promover el conflicto. La metodología actúa como procesos de construcción para el logro de objetivos y la evaluación suele ser de proceso y de producto.
Existen unos pasos a seguir en la planeación por competencias de manera práctica o directa. 1. Se identifica la competencia. 2. Se define el indicador de desempeño. 3. Se diseña la situación o conflicto cognitivo. 4. Se elabora la secuencia didáctica. 5. Se determina el material a utilizar. 6. Se definen mecanismos de evaluación. Y 7. Se diseñan instrumentos de evaluación. La desventaja de esta planeación es no identificar los elementos u objetivos a desarrollar en el alumno, conocimientos, habilidades de pensamiento, destrezas y actitudes. En la planeación de competencias a conciencia se elige la competencia a trabajar dentro del programa o plan de estudios correspondiente como primer lugar. Luego se identifican los indicadores de desempeño que definen el contenido de las competencias que se requiere propiciar. Pueden ser todos o solo algunos. Esto dependerá del diagnóstico de nuestro grupo. Luego nos preguntamos, ¿qué conocimientos, habilidades y actitudes son indispensables para desempeñar esa competencia? Al contestar, se hace un ejercicio de conciencia sobre lo que implica la competencia. En cuarto lugar, se separan las columnas: identificador de desempeño, conocimiento, habilidad y actitud. En quinto, de acuerdo con estos contenidos, se elige la situación didáctica más pertinente para que el estudiante se apropie de ello. Después, se diseña el escenario de aprendizaje que lo garantice, tomando además en cuenta las necesidades del grupo, sus intereses y motivaciones. Después de esto se establece un conflicto cognitivo a resolver, es decir, una pregunta o cuestionamiento que despierte el interés por aprender por parte del alumno o estudiante. Después se diseña la secuencia de las actividades de la situación que en su conjunto resolverán el conflicto cognitivo, para después diseñar una actividad de cierre en la que se queden asentados los conocimientos clave a adquirir. Estos deben plasmarse en un resumen o mapa mental, un ensayo, etc. Para así, establecer materiales a utilizar con la finalidad de que estén completos antes de llevar a cabo la situación didáctica dentro del salón. Y por último, se definen los instrumentos que vamos a emplear para evaluar, que estén centrados en observar el desempeño en el uso del conocimiento adquirido en la resolución de problemas cotidianos, más que en el identificar qué tanto sabe el alumno mediante la aplicación de un examen. Para Ángel Díaz Barriga, la elaboración de una secuencia didáctica es una tarea importante para organizar situaciones de aprendizaje que se desarrollen en el trabajo de los estudiantes. La línea de secuencias didácticas está integrada por 3 tipos de actividades: las de apertura, las de desarrollo y las de cierre. Las actividades de inicio o de apertura permiten abrir el clima de aprendizaje. No es necesario que estas actividades se realicen solo en un salón de clase. Estas también se pueden desarrollar a partir de una tarea que se les pida a los estudiantes, tales como entrevistas, buscar información en internet o en periódicos, etc. Las actividades de desarrollo tienen como finalidad que el estudiante interaccione con una nueva información. La fuente de la información puede ser diversa: una exposición docente, la realización de una discusión sobre una lectura o temática, un video de origen académico. Los recursos que el docente puede utilizar también son muy variados. Incluso con el apoyo de las TICs, es factible ofrecer diferentes accesos de información a estudiantes de suerte que tengan elementos para discutir distintas aplicaciones o afirmaciones sobre un tema. Existen 2 momentos que son relevantes en las actividades de desarrollo: el trabajo intelectual con una información y el empleo de esa información en alguna situación problemática.
Este problema puede ser real o formulado por el docente. El problema puede formar parte de un proyecto de trabajo más amplio del curso. Es importante que no se limite a una aplicación escolar de la información. Y por último, las actividades de cierre se realizan con la finalidad de lograr una integración del conjunto de tareas realizadas. Permiten realizar una síntesis del proceso y del aprendizaje desarrollado. Estas actividades de síntesis pueden consistir en reconstruir información a partir de determinadas preguntas, realizar ejercicios que impliquen emplear información en la resolución de situaciones específicas, entre otros. Pueden ser realizadas en forma individual o en pequeños grupos, pues lo importante es que los alumnos cuenten con un espacio de acción intelectual y de comunicación y de diálogo entre sus pares.